Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En un instante estoy en un mano a mano con el doctor Sergio Berni, exsecretario de Seguridad, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hago un silencio allí. La provincia más importante y que ahora, si siempre definió, me parece que saber quién va a ser el candidato a gobernador del Partido Justicialista, del kirchnerismo, qué va a pasar con la provincia de Buenos Aires y Cambiemos es importantísimo. Pero esencialmente, yo creo que la verdad que podría contarte un montón de cosas de las que han pasado en el día de hoy, que tiene que ver con la política, y te consta, a mí me gusta analizar la política, porque hoy podríamos decir, Alternativa Federal ayer se rompió, hoy volvió a sanarse, a suturarse parcialmente con un Labaña, que me ha sorprendido. Yo tengo un especial respeto por el doctor Roberto Labaña. Ayer dijo se rompió, hoy se reunió con Pichetto, mi límite Scioli, se espera la decisión de Scioli para saber qué pasa, Marcelo Tinelli convocado. Me cuentan que alguien muy cercano a Marcelo Tinelli dijo: tengo totalmente claro que no voy a hacer funcionar al gobierno. Es decir, si hay una tercera opción que lo que hace es drenarle votos al kirchnerismo, a la fórmula Fernández-Fernández, no voy a hacer funcionar, le habría dicho a uno de sus cercanos. Pero yo querría detenerme como primer tema, y es muy bueno que esté el doctor Berni, en estas imágenes que hemos visto todo el día, que se han reproducido por todos los canales, y que lamentablemente yo siento que la reproducción hace que parezcan algo que va perdiendo importancia. Yo no salgo del asombro todavía de lo que ha ocurrido en San Miguel del Monte con 4 chicos, salvo un mayor de 22 años, el resto 14, 11, 13 años, que estaban a bordo de un auto, un Fiat 147, que evidentemente no obedecieron a la orden del alto que estaba dando la policía, pero que todo esto terminó sin ningún tipo de búsqueda previa, persecución anterior, situación criminal alrededor. Yo he escuchado una serie de justificaciones diciendo: si esto pasa en los Estados Unidos se dispara o se mata. Digo, si se encuentra una persona en situación de terrorismo, desde ya. Pero digo, acá no había un escenario de terrorismo. Y lo que pasó después. A esta hora sabemos de la separación de 7 personas preventivamente, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay que recordar varias cosas. La seguridad es responsabilidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y quien ejerce la gobernación es María Eugenia Vidal. Yo hasta ahora, hasta este momento que estamos grabando este programa, no hay ningún tipo de declaración de María Eugenia Vidal. El ministro Ritondo, con todo el esfuerzo, dijo que como habían encontrado casquillos de 9 milímetros que son compatibles con la policía, primero dijo, hubo tiros. Sí, bueno, sería. Toma esta decisión preventiva. Digo, pero primero también es algo humanamente llamativo. Estoy buscando la terminología, que no sea este el tema central de todos. Especialmente, yo no creo que porque si no, cuando somos todos responsables, no hay nadie responsable. Pero que es el tema central de la provincia de Buenos Aires. No hay otro tema, que es la inseguridad. Porque San Miguel del Monte no es una excepción, lamentablemente. ¿Qué pasó con la maldita policía? ¿Están formados los policías para salir a la calle? ¿Se está trabajando desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires para que esto sea una tremenda excepción y no, lamentablemente, una habitual regla? Yo no veo que haya una reacción del gobierno de la provincia de Buenos Aires a la altura de las circunstancias. En lo personal, en lo humano, y esto quería decir, a mí me parece que no queda más opción que estar ahí en el lugar. He escuchado funcionarios que dicen, no se va a la casa del familiar para que no se haga una especulación. Yo creo que no hay ninguna especulación para hacer. También habría que reclamarle a todo el resto del arco político, luego, en segundo plano, distinto, a ver cuál es el proyecto concreto. Y no porque esté acá, pero salvo Sergio Berni, que tiene un proyecto de seguridad que primero ensayó desde la Secretaría de Seguridad de la Nación, yo no sé qué piensa el resto. ¿Qué piensa Axel Kicillof sobre este tema? ¿Qué piensan los radicales? Daniel Salvador, que es el vicegobernador, ¿tiene una idea de cómo está hoy la policía? Porque si no hay una opción, decir, no se puede manejar la policía. Alguna vez yo me acuerdo un ministro de Seguridad dijo, es inmanejable. Son 90.000 efectivos, si la memoria no me falla. Digo, entonces es más que una ciudad grande. Bueno, digámoslo concretamente, es inmanejable. Pero digo, acribillaron a pibe arriba de un 147. Si yo fuera todavía más mal pensado, diría, si esto hubiese ocurrido aquí en la capital federal, en algún sector de los que son, incluso para los medios, hagámoslo en mea culpa del caso, son aquel material que habitualmente estaríamos hablando de un escándalo.
Yo sé que hay que hablar de si Labaña se amigó o no con Pichetto, hay que ver si Fernández y Fernández dijeron tal cosa, si los radicales el lunes van a estar... Pero me parece que este es el tema central junto con la economía. Agarrar cualquiera de las encuestas, las que dicen que Cristina gana en primera vuelta, los que Macri dicen que gana en primera vuelta, todas armadas según el deseo de los políticos. Todos dicen que las dos primeras preocupaciones que se alternan según la situación son la economía y la seguridad. Bueno, hoy entre otras cosas, por supuesto que voy a hablar con Sergio Berni de la cuestión de la política y demás que va a hacer él, pero me gustaría primero dedicarlo a los chicos, hay una niña que se está recuperando, a los familiares de los chicos de San Miguel del Monte y a la cantidad de bonaerenses que se preguntan todo el tiempo cuál es el nivel de seguridad o de inseguridad que tenemos en la provincia. Ya lo recibo a Berni. Doc, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Por favor. Por favor. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, me alegro. ¿Arrancamos? Después de escuchar su editorial, no también, ¿no? Porque eso pega y pega mucho. ¿Cuánto tiene tu hijo? Uno se pone en el papel de padre y claro. Yo leía los testimonios de los padres, cómo se fueron interiorizando y enterándose de la tragedia y se me pone la piel de gallina. La verdad que me da escalofrío el solamente pensar como padre, ¿no? ¿Cuántos años tiene tu hijo? Va a cumplir chiquito, 5 años. Yo sé que vos me vas a decir, no estoy en el expediente, no vi la causa, pero ¿me das un diagnóstico de lo que has podido? ¿Qué pasó? El diagnóstico es muy simple. Estas son las secuelas de la doctrina Bullrich. Yo me acuerdo que cuando empezó la doctrina, a través de Chocobar, la famosa doctrina, nosotros decíamos, cuidado. Después, porque también la sociedad se tiene que hacer un mea culpa, los medios se tienen que hacer un mea culpa, ¿no? Porque tomamos algo, le damos impulso, pero no pensamos en las consecuencias. Entonces, como todas las cosas, la doctrina por ahí puede ser buena, puede ser mala. Pero si el ámbito donde se va a aplicar no están dadas las condiciones para que se aplique, claramente el efecto es contraproducente y acá lo vemos acá, lo vemos con Rafael Nahuel en Bariloche. No se olvide que hace muy poquito está preso el prefecto que disparó y mató a Nahuel en Bariloche. Y cuando uno empieza a investigar qué fue lo que pasó, todo está mal desde el momento que mandan a un grupo de élite a chocar contra una población que estaba solamente reclamando por el manejo de tierra. Ya hay una concepción filosófica del empleo de la fuerza de manera totalmente equivocada. Ahora, después no está la ministra haciéndose cargo de lo que hizo, o no está la ministra haciéndose cargo de lo que dijo en Monte, porque entramos en una suerte de desenfreno. Mire, usted cuando un caballo... Déjame que te detengo esto porque me pareció una definición que yo hasta ahora no había escuchado. Vos decís, la doctrina Bullrich, que mano dura, bancar al policía que tira... La mano dura, arma en mano, termina con lo de San Miguel del Monte. Son dos cosas distintas. Una cosa es la mano dura y otra cosa es la mano descontrolada. La mano dura es una cosa. La mano descontrolada es otra cosa, y lo que está pasando es una mano totalmente descontrolada, no hay capacitación, y lo vemos permanentemente. Entonces usted no puede incentivar, porque el problema es que usted está incentivando a que esto, usted con su discurso incentiva a la policía, cree que como la ministra se para y dice nosotros defendemos a los gendarmes, tenemos piedra libre para hacer lo que queremos. Y estas son las consecuencias. Ahora yo no veo a la ministra acompañando al prefecto en la cárcel, no veo a la ministra acompañando ni siquiera a los padres, por supuesto, pero acompañando a los policías que son responsables de lo que ha sucedido. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hay que ser muy profesional cuando se habla, hay que ser muy profesional cuando se habla a la sociedad, porque si no pasan estos disparates. Dame la diferencia que me parece muy interesante y lo vamos a enfocar en San Miguel del Monte. ¿Qué es mano dura, qué es mano descontrolada? La mano descontrolada es aquella, es claro, cuando usted le exige al policía que haga algo y no tiene la capacitación para hacerlo, claramente pasan estas cosas. No es lo mismo, fíjese, por ejemplo, no es lo mismo el exceso de legítima defensa de un ciudadano como usted que un policía. Vamos al revés. Yo soy médico. Yo voy por la ruta, hay un accidente, tengo la obligación de parar, si no hago abandono de persona, atiendo a un paciente, veo que tiene una hemorragia, le hago un torniquete. Si le hago el torniquete en vez de en el lugar incorrecto, el paciente se va a morir y estoy incurriendo en la negligencia como médico. Ahora, si para usted, que no es médico, y trata de salvarle la vida al paciente y hace un torniquete mal, usted no está preparado para hacer un torniquete.
Claro. Yo sí estoy preparado. Bueno, en el caso de la policía es lo mismo. Lo que pasa es que nosotros juzgamos a la policía con la conciencia del individuo común y no lo juzgamos desde el profesionalismo que debe tener la policía. Ahora, pero entonces, suponete, me das la voz de alto. ¿Qué dicen los protocolos? ¿Qué dice la norma? Yo voy en mi auto, me das la voz de alto, no me detengo. ¿Qué puede hacer el policía y cuándo pasa a excederse? Bueno, es una línea muy delgada, pero ¿qué pasa? Ahí es donde está la incentivación. Ahora entramos en la incentivación que todo vale, que podemos sacar el arma, que podemos perseguir, que tirar por la espalda, total, después lo justificamos. Está todo muy bien y la sociedad lo aplaude hasta que te toca a tu hijo. Claro. El día que te toca a tu hijo, decís, epa, no está tan bien. Entonces, hay que tener mucha responsabilidad y eso es responsabilidad de aquellos que conducen, en este caso, política de seguridad. No podemos decir cualquier cosa por tener un discurso demagógico. No podemos decir lo que la sociedad quiere escuchar. Nosotros tenemos que decir lo que corresponde, de la manera que corresponde y de la forma que corresponde. Y conducir la policía es justamente esto. La policía se conduce, no se maneja. Yo estaba escuchando en su introducción quién puede manejar la policía. Hoy la policía la manejan. ¿Quién? Lo que no la hace, todos aquellos que tienen función o responsabilidad sobre la policía, la manejan. La policía se conduce. Que esa es la gran diferencia. Y por eso son los grandes fracasos. ¿Ritondo no conduce? No conduce, no, claramente no conduce, porque para conducir la policía hay que tener ciertos atributos, preparación, conocimiento y que tiene que ver con porque la policía es una institución vertical. Claro. Y es totalmente distinto conducir la policía que conducir el hospital, porque yo fui director del hospital, son dos cosas totalmente distintas. Pero también soy militar y estudié durante 30 años de mi vida el arte de la conducción. ¿Sabés qué impresión yo tengo? A lo mejor errada, por eso se la pregunto a alguien que sabe. Que primero, hay un conjunto de policías de la provincia de Buenos Aires que salen a como viene, se los forma a como viene, le das el arma y a salir. Chocobar, el ejemplo. Eso es ese. Eso es Chocobar. Claramente. Que recordemos, por ahí no se acuerda gente de Chocobar. Chocobar es el policía que llega cuando luego de haberlo acuchillado a un turista americano para sacarle la cámara, se escapan los delincuentes, Chocobar lo sigue, dispara y mata a uno de ellos. Y la excusa que da es que cerró los ojos cuando disparó porque tuvo miedo. Eso es falta de capacitación. Yo estoy seguro que eso a la Policía Federal, a ningún policía federal le pasa. ¿Por qué? Porque está capacitado, porque está muy capacitado. ¿Y la policía bonaerense está capacitada? No, la policía bonaerense no está capacitada en la medida que debería estar capacitada. Le falta muchísima, pero muchísima capacitación. Y cuando hablamos de capacitación no solamente estamos hablando, porque todo el mundo cuando habla de capacitación cree que se capacita una persona, porque he escuchado a muchos funcionarios decir, no, nosotros la capacitamos porque estamos tirando todos los meses al blanco 20 tiros. Mire, lo más importante, esto me lo enseñó Favaloro, cuando uno opera como cirujano, que tiene un bisturí en la mano, que es el equivalente a un arma, lo más importante no es saber lo que hay que hacer. Mucho más importante es saber lo que nunca hay que hacer, con un bisturí, y en este caso con un arma. Y eso es lo que le falta a la policía, esa es la capacitación que le falta. La policía todavía no ha completado el ciclo de capacitación de todo aquello que no debe hacer. Y esa es la parte más importante, y esa es la brecha que existe entre el éxito y el fracaso. Digresión, ¿lo conociste en los libros o lo conociste? No, sí, claro, por supuesto. Yo tuve la suerte, el honor, también así estudié, ¿no? Para poder ir, en aquel momento era en el Güemes, la Fundación Favaloro. ¿Y trabajaste con él? Sí, claro, tuve la suerte de trabajar, de aprender. Oh, sí, quiero decir, estando en el mismo lugar. Sí, acompañarlo a hacer cirugías en el medio privado también, como ayudante, porque yo de muy chiquito era linfoflególogo. O sea, aparte de cirujano, una de las especialidades es la linfoflegología, que es la parte de la medicina que estudia todas las venas, las arterias, y para hacer en aquella época estaba en experimentación el stent. Ah. En aquella época era todo bypass, y para hacer bypass había que sacar la vena, que es la safena, para ponerla en el corazón, y de acuerdo a la capacidad de sacar la safena, era el éxito del trasplante, del bypass. Entonces, claro, bypass. Como claro. Yo venía de esa actividad muy seguido, tenía la especialidad y era muy chico, bueno, tuve la suerte de poder aprender muchísimo del doctor Favaloro. Ahora vuelvo a San Miguel Monte porque me interesa, pero digo, respetuosamente, ¿qué tipo raro? ¿Sos médico? ¿Sos abogado? Sí. ¿Sos militar? ¿De qué grado llegaste? Teniente coronel. Pero debería ser mal, ¿no? El gobierno de Macri
me dio de baja, pero tengo que reconocer que fue por mal manejo administrativo de mi gobierno. Yo hoy tendría que estar en las puertas de ser general. Digo, uno de chiquito más o menos tiene claro que quiere ser abogado, obviamente, quiere ser justicia, quiere ser médico, quiere ser militar, porque ¿me explicás cómo puede ser tres cosas? No, mire, es muy simple, es la vocación de servicio. Además, a mí lo que me marcó, yo practiqué mucho y muy profesionalmente karate, un deporte que tiene que ver con la disciplina. Y yo me formé desde chiquito en la disciplina oriental, en lo que significan los valores, el honor, el valor de la palabra, que es algo que a veces me distancia de la política, ¿no? Inclusive yo discuto mucho con mi señora, por ejemplo, que no logra entender el valor de la palabra. Cuando yo le digo, cuando uno se compromete, tiene que cumplirlo. Bueno, pero en la política, en cualquier lugar de la vida, uno cuando compromete una cosa tiene que cumplirlo. ¿Y qué empezaste a hacer primero? Karate, y a partir de ahí... Karate de pibe. Sí, a partir de los 15 años, y eso me formó el espíritu, me formó el temperamento. No es casualidad que sea cirujano, no es casualidad que sea militar. ¿Después entraste dónde? ¿A medicina o a qué? No, medicina, sí. Yo me recibí a los 23 años de médico y ahí entré, sí, hice la especialidad de cirugía general. Y a partir de ahí tuve la oportunidad de ir a la Fundación Favaloro, después me destinaron al sur y a partir de ahí la segunda persona que conocí cuando llegué a Santa Cruz fue a Néstor Kirchner. ¿Y cómo llegas a la carrera militar? Bueno, llego a la carrera militar porque yo soy de clase 62, yo soy la clase que tendría que haber ido a Malvinas. De hecho, siempre una de las cosas que no digo que me arrepiento, ni mucho menos, pero yo soy de la clase 62, siento como un gran egoísmo por parte mía no haber compartido junto con los soldados de mi clase, haber estado ahí. Yo tenía prórroga porque estudiaba en esa época y cuando se termina, vuelvo a repetir, me recibí 23 años tenía que hacer el servicio militar, bueno, y a partir de ahí y por mis antecedentes me ofrecieron entrar al ejército, firmar un contrato de que iba a seguir y bueno, al principio medio que mucho no me gustó, pero una vez que ingresé vi que era más allá de todos los efectos que mucha gente cree. Yo en el ejército vi muchos valores, vi por sobre todas las cosas muchas actitudes que tenían que ver con parte de mi formación, así que me aprendí a la carrera militar y hoy la verdad que si hay algo que me entristece todos los días, saber que se haya cortado mi carrera militar porque sentía lo que hacía. ¿Y cuándo estudiaste Derecho? No, ya de grande, pero el derecho fue una cuestión más que nada... Sos mucho mayor que yo, tenés 2 años más que yo, pero, tenés 57 años. Pero eso estudié de grande y lo hice más que nada porque era algo pendiente que me había quedado y porque yo siempre tenía un amigo que me decía, el derecho lo que haces es que puedas interpretar las reglas del juego en la vida, ¿no? Vos podés saber un juego, pero si no conocés bien las reglas, siempre estás en desventaja. Entonces... eso fue como el bichito que me picó y estudié abogacía y por algo no ejerzo la abogacía, ¿no? Lo hago como algo para mí no... De crecimiento personal. Sí. Bueno, ahora vuelvo un poco porque me quiero quedar en aquel encuentro con Néstor en Santa Cruz cuando te mandaron. Vuelvo a San Miguel del Monte. ¿Eso es que exceso, homicidio? ¿Qué crees? No, claramente hay una falta de profesionalización de toda la policía, sobre todo bonaerense, claramente. Después la calificación sería irresponsable de mi parte decirlo porque no conozco todos los elementos que han sucedido, pero hay un nexo de conexidad, claramente, ¿no? Es como, yo sé que va a estar en discordia conmigo, pero como el hecho de Maldonado. Si la gendarmería, todos sabemos, mire, si usted toma cualquier tape, yo jamás dije que la gendarmería había generado un hecho de desaparición forzosa. Nunca, que era imposible. En eso lo defendía la gendarmería. Ahora, si la gendarmería no hubiera ingresado por un lugar que no estaba habilitado para ingresar, porque el juez no había dado la orden para que ingrese, Maldonado hoy no se ahogaba, ¿no? Ahora, esto es lo mismo, si la policía no lo hubiera perseguido, estos chicos estarían vivos. Hay un nexo de conexión. ¿Pero qué hace alguien que conduce? Dijiste, una cosa es conducir y otra cosa es... Manejar. Alguien que conduce la policía, ¿qué instrucción le da? Más los 4 pibes en el 147. No se paran. ¿Qué hay que hacer? Bueno, justamente, siempre hay que pensar
por sobre todas las cosas en la seguridad de los terceros. Siempre. Y sobre todo en estas cosas cuando hay una persecución media turbia, porque no es que el auto sacó una pistola y empezó a tirar. Siempre, ante la duda, siempre la seguridad de terceros es primordial. Y esto, no quiero comparar a la policía con un caballo, claramente, pero cuando usted un caballo de carrera lo pone en la gatera y abren la puerta, ¿qué hace el caballo? Sale. Aunque usted le diga que no. Bueno, esto es lo mismo. Esta incitación permanente por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo a incitar a la policía, denle para adelante, denle para adelante, denle para adelante, le abrieron la gatera. La mano desbocada, la mano desbocada. La mano descontrolada. Descontrolada de Bullrich tiene como consecuencias esto. Pero claro, por supuesto, porque no hay un control. No hay un control. Hoy escuché argumentos que me parecían insólitos, pero los pongo acá. Bueno, esto nos enseña que hay que pararse cuando te ve la policía, que esto sirve como efecto psicológico para... No, eso es muy americano. Nosotros somos una cultura americana. Eso, en Estados Unidos esto no hubiera sido noticia. Pero tienen otra manera de ver las cosas, pero por sobre todas las cosas tienen una responsabilidad cuando delegan responsabilidades sobre el Estado, porque cuando vivimos en una sociedad, nosotros delegamos derechos individuales sobre el Estado, y es el Estado quien administra ese bien común. Entonces nosotros exigimos una cosa, pero a la hora de que cuando somos perjudicados por haber delegado esa responsabilidad, ponemos el grito en el cielo. Entonces hay un poco de incoherencia. ¿Sabe Cristian Ritondo de seguridad? Que yo sepa, no ha estudiado, no tiene experiencia, pero me parece una persona que ha trabajado y trabajado mucho. Son dos cosas distintas. Yo soy una persona que aprecio, es un peronista, es una persona con el quien tengo cierto afecto, y que viene desde hace mucho, no desde ahora, pero creo claramente si yo estuviera en ese lugar haría cosas distintas. ¿Qué? No, son cuestiones técnicas y son cuestiones subjetivas, cuestiones objetivas. Es para hablar horas sobre el tema de esto, porque es muy técnico y específico. Ahora, no confundamos, la seguridad no es solamente el manejo de la policía. El manejo de la policía, como usted dice, es la puntita de un gran iceberg. Usted no puede generar política de seguridad por fuera de un marco de inclusión social, donde la educación, donde la salud, donde el trabajo como ordenador social son esenciales. Ahora, si además de todo eso tiene una policía que abre en la gatera y lo primero que hace es salir corriendo, estamos en un problema grave. ¿Es muy distinto el manejo de la policía de Vidal que la que tenía Scioli? No, prácticamente son muy autónomos. La policía bonaerense es muy autónoma. Aquel que diga yo conduzco la policía bonaerense no conoce de lo que es la conducción y mucho menos la policía bonaerense. ¿Autónoma es? Autónoma, es autónoma. Pero sabes que me huele, recaudación de juego, recaudación autónoma. La policía autónoma es que usted diga ponga este vaso acá y le hacen creer que pusieron el vaso acá. Pero el vaso sigue estando donde está. Es tremendo. Por eso, mire, usted siempre me habrá visto, le podrá gustar o no gustar, pero donde estaba la gendarmería actuando, donde estaba la policía en situaciones de riesgo, yo siempre estaba ahí. Porque conducía. Yo daba las órdenes. Y el dar las órdenes no es una cuestión de ego, es una cuestión de asumir la responsabilidad civil y penal por lo que sucede. Porque una cosa es mandar a la prefectura a Bariloche y cuando matan a Nahuel, después decirle al prefecto, te pasaste. Y otra cosa es asumir esa responsabilidad. El que asume la responsabilidad es porque sabe. ¿Me entiende? Ese es el gran respaldo que usted le tiene que dar a la gendarmería, a la prefectura. El mejor respaldo no es defenderlo desde una cámara de televisión. El mejor respaldo es hacerse cargo civil, penalmente y conducir y dar la orden y hacerse responsable por lo que ahí sucede. Y mirado en retrospectiva ya. Pero eso es un tema que no solamente viene de mis más de 30 años de soldado, sino también de cirujano. Porque cuando nosotros operamos, somos responsables por lo que hacemos. Entonces no podemos hacer cualquier cosa, no podemos improvisar. Y ahí está la diferencia, en la improvisación. ¿Vos hacés cirugía general? Sí, claro, para mí es una de las especialidades más difíciles que hay. ¿Lo es? Sí, claro. Entre los médicos. La cirugía general, porque para que la gente entienda, la especialidad se llama cirugía general.
Es una de las especialidades más difíciles de la cirugía. ¿Y qué operabas habitualmente? Y bueno, yo hice toda la carrera hospitalaria, llegué a director de hospital, estaba en el pueblo, era el director del hospital más austral de la Argentina continental. ¿Qué viene a ser? 28 de noviembre. El Hospital San Lucas, al cual le debo muchísimo en mi formación como médico. ¿Dónde está San Lucas? En la localidad de 28 de noviembre, en Santa Cruz. Pero digo, ahí apéndice... Todo. Mire, yo me acuerdo, yo sabía que me iban a mandar al sur porque era ese destino. Yo fui a una unidad que se llama Rospentec, el Regimiento Mecanizado número 35 de Infantería. Y era un lugar que es el único lugar del ejército que está aislado, no está cerca de un pueblo. El pueblo más cercano era 28 de noviembre, que si bien eran 15 kilómetros, eran más de 1 hora de viaje, por las condiciones del camino y en invierno peor. Entonces yo me fui preparando durante toda mi residencia para hacer todo lo que tenía que hacer, entre ellos la parte de obstetricia. Así que hice mucho hincapié en mi formación en la parte obstétrica desde la cirugía. ¿Llegaste a parto también? Pero aparte en cuestiones que los libros no revelan qué fue lo que pasó. Mire, le cuento le cuento una historia, mire. Y por ahí no tiene nada que ver con la política, pero me encanta, me gusta mucho más. Mi primer parto, ¿quiere saber cómo fue? Estaba de guardia, 1 de la mañana, yo estaba leyendo, estudiando. Siempre me gustó, yo leo mucho de medicina. Estaba estudiando y viene doña Pepa, la enfermera riojana. Doctor, porque hablaba así. Hay una pacientita en la guardia que ya está, se le ven los pelitos al niño. Oh, Dios, noche de invierno, nevaba, camino bloqueado, porque nosotros estábamos cerca de un hospital de mayor complejidad, Río Turbio, que eran 45, 50 minutos de viaje. Camino bloqueado, el parto había que hacerlo ahí, sí o sí. No había calefacción. El médico de guardia tenía que poner carbón en la caldera del hospital a la noche para mantener, pero la sala de parto era una heladera. ¿Cómo lo calefaccionábamos? Se llaman riñoneras, son como unas fuentes de acero inoxidable que se le ponía alcohol y la prendíamos fuego en el piso, en los 4 costados, y con eso más o menos ambientábamos para cuando se hiciera el parto. Pusimos eso, yo me visto, me pongo el ambo, estoy con los guantes, todo. Y mientras la señora estaba en el sillón de parto, yo caminaba de punta a punta, ¿no? Nervioso, así, con la mano, como todos los cirujanos, para no tocar nada, recordando todos los pasos de la episiotomía en adelante, todos los pasos del parto. Y en un momento, la señora me dice, doctor, no se ponga tan nervioso, que va a salir todo bien. ¡Wow! La madre me dice, doctor, quédese tranquilo, va a salir todo bien. Le digo, no, la que tiene que estar preocupada es usted, que es mi primer parto. Pero yo la vi tan segura, la señora, y esa confianza que me transmitió, y así fue mi primer parto. ¿Salió bien? Sí, perfecto. Y después, a partir de ahí, debo haber hecho, no sé, pero 100 y pico de partos de todo tipo, complicado, no complicado, y cesárea, claro, por supuesto, que la... ¿Y después qué, digo, lo que viniera? Apéndice... No, bueno, pero eso es lo más fácil, eso todo por sobre todas las cosas, traumatismos que tenían que ver con heridas de guerra en el regimiento. Éramos 3 cirujanos en total, entre 28 de noviembre y Rospentec, dos personas a los que ¿Cómo quiero la cabeza para cortar al tipo y... Digo, para mí es como una cosa impensable. Bueno, esa es la vocación de servicio, esa es la vocación, eso es el espíritu que uno tiene, ¿no? El espíritu de curar. Además, yo soy una persona muy creyente. Mire, no hay vez que no hubo una operación. Yo la otra vez estaba haciendo cálculos y debo haber superado las fácil 5.000 operaciones. Fácil. No hubo una sola operación que yo no rezara antes de agarrar el bisturí. Y siempre le pedía a Dios que mis manos eran el instrumento para llevarle un poco de calma al paciente que estaba sufriendo. ¿Y se te murió algún paciente? Sí, por supuesto, porque hay... No, se murió porque llegaban... Pero por lo general... ¿Y cómo te armas eso en la cabeza? No, uno ya sabe, el que está preparado sabe cómo es, sabe cuando un paciente entra al quirófano si tiene o no posibilidades de sobrevivir. Ya lo sabe cuando entra al quirófano. Fueron muchos más aquellos que me sorprendió. Sí, muchísimo. Me acuerdo de un soldado que una vez se puso en un puesto de guardia, se puso el FAL y en automático y se disparó 5 tiros. Y yo estaba en el medio del campo,
lo abrí con un cuchillo, con la aorta en la mano, hasta los piros. Sí, tuve que meter la mano para que no le sangre, porque se había desgarrado la aorta. Con un cuchillo le abrí porque era la cena del año de caballería. Así que estábamos cenando y con el cuchillo le pude abrir y le puse la mano en la aorta y así nos fuimos, entré al quirófano después de 1 hora de viaje. Se salvó. ¿Te fuiste en el auto, en la ambulancia? En la ambulancia. ¿Apretando la aorta? Con la mano adentro del cuerpo, apretando la aorta, sí, claro. Y haciéndole... No, sí, claro, nada. Sí, bueno. Eso es la cirugía de guerra. Y es lo que me formé y vengo de una tradición familiar de eso, ¿no? Así que uno cuando hace lo que le gusta y lo hace con pasión, los resultados siempre son buenos. Siempre queda para el final el tema de qué pasa cuando uno se va a este mundo, pero pienso en esto. ¿Puteaste o lloraste frente a una operación? No, en una operación no, porque uno está muy concentrado en cuando opera. Pero sí, me conmueven muchas cosas de la medicina, muchas cosas. El sufrimiento es algo que me sensibiliza mucho. Hay lugares comunes, y en esto tenemos mucho que ver nosotros los medios de comunicación, de cómo recordamos algunas cuestiones. Algunas simpáticas en tu casa, ¿no? Como verte bajar vestido de blanco con la escafandra, no sé cómo se llama el coso, llegar en la moto, en el helicóptero y todo. Bueno, ahí tiene un ejemplo, mire. Yo sé que fue gracioso, pero ¿sabe qué pasó ese día? ¿Se acuerda que había un container que desde adentro salía un olor fuertísimo? Había algo que nadie sabía qué era y había peligro que fuera radiactividad. Entonces, ¿cómo el secretario de Seguridad le iba a decir a un subalterno que entre si había radioactividad si el secretario de Seguridad estaba afuera? El secretario de Seguridad tiene que acompañarlo. Tiene que asumir esa responsabilidad, tiene que asumir ese riesgo. ¿Y a los que te dicen se hace el Rambo para la cámara? No, la gente, por sobre todo las fuerzas saben que no es así. Y esas son las cosas que vieron. Lo más lindo es lo que no se vio. ¿Y qué? No, son cuestiones, muchas operaciones que fueron confidenciales, muchas cosas que no estaban en las cámaras, pero lo más, a mi entender, ¿no? Mirando, yo a veces miro imágenes en esa melancolía y digo, uy, que falta tal imagen, qué lindo sería aquel episodio o tal anécdota. ¿Te tocó disparar contra una persona? A mí personalmente no, dar la orden sí. ¿Y cómo das la orden si hay que matar a alguien? Me parece que no corresponde. La verdad no corresponde. En esos lugares comunes, y a vos te consta porque yo seguí mucho la causa de Nisman, se trató de instalar la idea Bernie fue el que fue a jorobar la escena del crimen. Hoy, pasado ya no sé cuántos años, ¿qué decís a eso? Lo que dice el expediente. Que demostró que fui el último en llegar, que yo vivo en Zárate, que fui el último en enterarme, el último en llegar. Cuando llegué ya estaba el juez, estaba el secretario del fiscal, que es como si estuviera el fiscal. O sea, el secretario del fiscal es un delegado del fiscal. Por eso no pudieron recriminarme nada. Y claramente ahí tiene lo que es la vocación de servicio. Si entré es porque usted sabe, en realidad es de público conocimiento, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Cuando yo llego y pregunto lo que pasó, me dicen, no, vino el médico y dijo que no iba a tocar nada y que el doctor Nisman estaba muerto. Y digo, ¿cómo? Si no lo tocó, ¿cómo sabe que está muerto? A ver, muéstrame el certificado. No dejó ningún certificado. ¿Cómo? No hay ningún certificado. Y entonces usted, ¿en base a qué está actuando como si tuviera un paciente muerto? Mire si el paciente está agonizando. De hecho, la autopsia dijo que agonizó mucho tiempo. Pero no lo dije por decirlo, lo dije porque tengo experiencia. Mire, el último chico que operé fue con un tiro de 45 en la cabeza, no de 20, o de 45. Y anduvo perfecto, no tuvo ninguna secuela. Entonces sé lo que es un disparo en la cabeza. ¿Lo mataron o se suicidó? No tengo ni idea. La verdad que no tengo ni idea. No es que lo digo, no tengo ni idea. Y aparte trato de ni siquiera... Me causó tanto daño el haber actuado conforme a derecho, conforme a vocación y conforme a profesionalismo, que prefiero ni siquiera, lo único que hice fue leer el libro de Pablo Dugan, que es excelente. Es un gran... No es algo con humor porque lo aprecio. Salvo el último capítulo donde opina él, pero la reconstrucción del expediente es rigurosísima. Es reconstrucción. Y aparte a Pablo Dugan hay que reconocerle que en el caso María Benzunce, cuando dijo no fue... el golpe. Claro, fue Pachelo.
Todos lo dijeron. Hoy está preso Pachero por eso. Y el esposo está libre. ¿Sos peronista, sos kirchnerista? ¿Qué sos? Soy peronista, por sobre todas las cosas soy peronista. El kirchnerismo es una corriente dentro del peronismo. Pero te sentís... Néstor Kirchner nos decía, nos dicen kirchnerista para bajarnos el precio. ¿Y vos crees eso? Sí, absolutamente. Me decías que fuiste a Santa Cruz y ahí lo conociste. La segunda persona que conocí, porque, te vuelvo a repetir, Rospente era un destino prácticamente inhóspito, donde nadie sabía dónde quedaba, por lo lejos, por lo aislado. Entonces cuando llego, sabía que había que llegar a Río Gallegos y de ahí, así que me fui con mi camioneta, mi perro Doberman. Nos fuimos, cuando paso en la estación de servicio, justo le pregunto al surtidor de nafta, no sabía que quedaba lejos, pero no para dónde. Y me dice, la persona que está entrando con esa camioneta me parece que es de ahí. Me acerco, le pregunto, era el intendente justamente de la localidad de 28 de noviembre, nos pusimos a hablar, se enteró que era médico, que yo tenía una calcamonía del Partido Justicialista. Me dice, compañero, sí, compañero, acompáñame, vamos a ver al intendente. Así que la segunda persona que conocí fue Néstor Kirchner y fue allá por el año 89, si no me equivoco, y a partir de ahí milité con Néstor y con Cristina toda la vida, más de 30 años. ¿Te entusiasma Fernández Fernández? Sí, claro, por supuesto que me entusiasma, pero por sobre todas las cosas, yo soy una persona que si Cristina decidió que esa era la fórmula es porque estoy convencido que es la mejor. Yo puedo hacer mi análisis, pero si Cristina, que es la quien conduce este espacio y a la quien nosotros creemos que es una estadista, porque estamos convencidos que es una estadista, decidió esa fórmula, la mejor para todos nosotros. Pero digo, ¿te agarra así como ganas salir a pintar carteles por la fórmula? A mí me gana cualquier cosa para ganar y recuperar la Argentina que se está desangrando, cualquier cosa. Si hay que pintar, pinto, si hay que pegar carteles, pego carteles, si hay que ir a un acto, voy a un acto, lo que haya que hacer como militante, porque por sobre todas las cosas la política se siente desde la militancia. Cuando uno pierde la militancia dejó de sentir la política. Pero mañana Cristina dice, el candidato de la provincia de Buenos Aires es Axel. Me encantaría, es un gran candidato, una gran persona. Pero vos sos precandidato. Sí, está bien, pero Axel, yo no. Yo tengo una visión cristiana, humanista, porque soy peronista, y soy médico, y soy militar, y tengo una visión. Axel es economista, tiene la visión, pero los dos tenemos las mismas intenciones, los dos creemos en el mismo proyecto de provincia. Podemos diferir desde la mirada táctica de cómo abordar los problemas, pero la mirada estratégica es la misma. Pero por sobre todas las cosas, Axel es un hombre comprometido, una buena persona, un hombre honesto, pero por sobre todas las cosas, un hombre con mucha capacidad técnica. O sea, vos te encolumnarías, te cuadrarías, para usar un término... Pero por supuesto, y si fuera otro, me encuadraría porque soy peronista. Pero lo de Axel, además, tiene una carga subjetiva porque es una persona a quien quiero, aprecio y por sobre todo respeto mucho. 3 años y mayo, lo que estamos hoy, 23 de mayo. ¿Quién fue mejor gobernador, Scioli o Vidal? Scioli. No, Scioli. Vidal es todo marketing, y no hemos visto ningún resultado. Aparte, lo dice la gente, miren, para mí los resultados de las urnas es lo más fuerte que hay. Por algo fue el gobernador más votado la segunda vez. Hay que mejorar lo de Scioli muchísimo. Yo tengo muchas vistas totalmente distintas por los caminos que fue Scioli, pero sin ninguna duda haber sido gobernador 8 años y haber sido reelegido como el gobernador que más votos sacó en la historia de la provincia de Buenos Aires es un reconocimiento de la gente, ni mío ni suyo. ¿Sirve como modo de combatir el narcotráfico, tema que te has obsesionado, sirve reglamentar, legalizar una parte del consumo para uso personal? Tendríamos que hacer, mire, cuando usted quiera hablar de esto, me invita a un programa de 2 horas. Solo eso. Porque ¿sabe cuál es el problema? Es como hablábamos recién con la conducción en la policía. Mi abuelo siempre decía, nadie encuentra lo que no sabe que está buscando. Y con el tema, confundir narcotráfico con drogadicción son dos cosas totalmente distintas. Que haya droga en el medio no quiere decir que una sea consecuencia de la otra ni causa de la otra. La consecuencia del narcotráfico no es la adicción. La consecuencia del narcotráfico es la violencia y la corrupción. Algo que usted en Rosario lo vivió en carne propia. No tiene nada que ver con la adicción. La adicción es otra cosa. Es más, si usted se fija,
cuál es estadísticamente en los países que tienen estadísticas, la adicción no son por las drogas ilegales. La mayor cantidad de adicciones por las drogas legales, empezando por el alcohol y siguiendo por los psicofármacos. Entonces, tratar de relacionar, se lo dice alguien que sabe, le puede gustar o no gustar y podemos discutir, pero aquel que intenta relacionar narcotráfico con drogadicción es porque no entiende nada. Entonces, como en este país hablar es gratis, que hacemos todos, somos todos especialistas, somos todos. Recién usted me preguntó y dije, sería irresponsable hablar sobre algo que no conozco. Entonces muchos hablan porque es gratis y entramos a generar ese inconsciente colectivo y distraer la atención de los problemas fundamentales. No tiene nada que ver el narcotráfico y la adicción, son dos cosas distintas. Por eso yo soy aquellos que entienden que hay que cambiar el paradigma de cómo se combate el narcotráfico. El narcotráfico se combate con la teoría Nixon, desde el año 80, de la misma manera. ¿Cuál fue el resultado? 500.000 muertos en México, 300.000 en Brasil, 400.000 en Colombia, efecto globo, Centroamérica, corrupción y violencia, corrupción y violencia. Yo soy de los que creo que hay que cambiar el paradigma, hay que discutirlo. Usted no le puede decir a la sociedad de la noche a la mañana, liberemos la marihuana, liberemos la comercialización, porque la gente lo primero que dice, uy, este está loco. Y se lo dice a alguien que nunca se drogó. Yo no tomo alcohol, nunca me drogué. ¿No tomas alcohol? No, no tomo alcohol, pero no porque no me gusta. No. ¿Nunca un porro? No, nunca, nunca. Cuando digo nunca es nunca. ¿Una pastilla? No, menos. Habré fumado 2 pitadas para probar alguna vez y la verdad que nunca, porque también es una hipocresía. Marihuana es, aparte, si nosotros, porque uno cuando analiza no tiene que analizar para atrás, tiene que analizar para adelante. Yo me acuerdo en la campaña del 2015, discutía con este gobierno, decían, señores, no tienen que poner todo el esfuerzo sobre marihuana y cocaína, eso es parte del pasado, eso es parte del pasado. Ustedes tienen que adelantarse a lo que se viene, que son todas las drogas de síntesis. Fíjese cómo terminó este gobierno. Sí, claro. ¿Cuántos chicos muertos tienen por consumo de pastillas de éxtasis? Sí. Todos hablamos de la droga, el Paco le quema. Ahora, cuando usted va a una guardia a un hospital, a un centro de toxicología, el gran problema que tienen en los centros de toxicología son los chicos que vienen en coma alcohólico. Claro, no, sin Entonces, por intentar contestar o dar respuesta a algo que no sabemos, seguimos profundizando un problema, porque la adicción no se combate del narcotráfico, la adicción se combate con políticas de prevención. Es una cuestión de salud. Es una cuestión de salud pública, pero aparte con políticas fuertes, activas de prevención. Mire, ¿usted nunca se preguntó por qué en la Argentina, por ejemplo, no se consume heroína? No, no tengo idea. Bueno, cuando uno se pregunta, a ver, ¿por qué no se consume heroína en la Argentina? ¿Será cara? ¿Será muy cara? No, porque es prácticamente el mismo valor que la cocaína, inclusive por la dilución es mucho más barato. ¿Sabe por qué? Porque en pleno auge de la heroína en la Argentina surgió la campaña de prevención del SIDA. La campaña de prevención del SIDA en la Argentina fue tan buena, que impactó indirectamente sobre el uso de heroína. El no pincharse con la misma aguja, claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Cuando hablamos de adicción y cuando hablamos de droga, problema de salud pública. Cuando hablamos de narcotráfico, problema de seguridad. Dos consecuencias totalmente distintas, dos abordajes totalmente distintos. Abordarlo junto a un... O sea, no tiene nada que ver. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Qué pensás de la legalización del aborto, Sergio? Yo le dije recién, yo soy cristiano, yo estoy en contra del aborto. Aparte soy cristiano, y como abogado no creo que creo que los derechos de uno terminan cuando empiezan los derechos de los demás. Es una discusión muy larga, no estoy de acuerdo con el aborto, pero soy un hombre de Estado. Y el Estado no puede ser indiferente a un problema que existe en Argentina. Como médico, yo he visto morir no una, dos, tres. Se llama síndrome de Mondor, o coagulopatía por consumo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos factores de coagulación. Cuando nos pinchamos sangramos y hay plaquetas, un mecanismo químico que hace que esa sangre pare. El síndrome de Mondor, que es la infección que se produce como consecuencia de un legrado, genera eso, una coagulopatía por consumo. Se empiezan a consumir los factores de la coagulación y llega un momento
que el paciente no tiene plaquetas y se desangra. El legrado es el procedimiento de aborto clandestino. Se llama legrado, sí, al aborto se le llama... No, clandestino no, se llama legrado, sí, porque se legra el endometrio. Y yo le puedo asegurar que no he visto una, ni dos, ni tres. Perdí la cuenta de cuántos pacientes con síndrome de Mondo la atendí en terapia intensiva sabiendo que el desenlace iba a ser fatal. Y como un hombre de la medicina y como un hombre de Estado, usted no puede no tener respuesta para eso. Esto es implícitamente algo hay que hacer porque se ve. Por supuesto. Yo creo que hay que tener una ley que permita a la mujer, previo un montón de situaciones, ¿no? Previo un montón de situaciones. Ahora, también sé, y mi experiencia dice, por lo menos mi experiencia, que cuando una mujer está decidida a hacerse un legrado, se lo hace. Si no se lo puede hacer legalmente, se lo hace ilegalmente, y las consecuencias de hacerlo ilegalmente puede costarle la vida. El Estado no puede ser indiferente a eso. Déjame... No hay que hacer. Sí, claro. Absolutamente. Esto que voy a hacer no corresponde. Déjame felicitarte por tu posición, porque sé lo que pensás y lo que decís, aunque no coincida en tu basamento, tiene algo más importante que tu convicción. Esto es muy importante. Cuando un dirigente puede anteponer la necesidad de la sociedad, la necesidad del Estado a sus convicciones más íntimas, habla bien, así que quería decírtelo. ¿Qué viste con la foto de Báez, De Vido, López y Cristina en el juicio? Vi una Cristina estoica. La palabra es... Sí. Te acabo de felicitar y no tengo que pelear. No, bueno, yo creo que estaba de una manera injusta en ese lugar. Estoy convencido que estaba en una manera injusta. No es justo que esté ahí. Y lo digo mirándose los ojos. Y se lo digo desde lo moral y se lo digo desde la jurisprudencia. Usted sabe que ese juicio es cualquier cosa menos un juicio. Ni siquiera están las pruebas. Está claro que, vamos a decirlo jurídicamente, ya que los dos pasamos por la facultad, el afano que hubo en vialidad fue monumental. A un señor cajero con una empresa que fundó con 12.000 pesos, darle 1.800 millones de obra pública. Mire, yo no soy el abogado de Báez. No lo pienso defender, aparte tuve mis... Pero la única pericia que hay, primero Iguacel, quien fue que hizo la denuncia, primero hizo la denuncia, después hicieron la pericia y le dio que todas las obras eran regulares. Y la única pericia que hizo la Corte Suprema de Justicia dice que hay un desfasaje del 0,01%. Lo dice la pericia de la Corte Suprema, por lo tanto... Usted me pregunta, como hombre de derecho, esto es como si yo le dijera, si usted fuera juez, y vengo y le digo, mire, el carnicero me vendió, le pagué por 1 kilo de carne picada y me dio 900 gramos. ¿Qué hace el juez? A ver, señora, tráigame la carne. No, no la tengo. Pero ¿sabe qué? Tengo un ferretero amigo que puede salir de testigo, Fariña, ¿no? Pero el juez le va a decir... ¿Y qué sabe el ferretero de carnicería? No, pero no se preocupe que tengo un amigo que lo va a preparar para que diga que el carnicero me dio otra carne, la Agencia Federal de Inteligencia. Esto es el juicio. Qué pena, me queda nada de tiempo y es un tema que me gustaría mucho hablar, del tema de los servicios de inteligencia y el mal uso. ¿Fariña es el ferretero que hace de perito en una causa de carnicería? Exactamente. Y todavía no tenemos tiempo, sino también ponemos a D'Alessio y ponemos otros personajes que están apareciendo, ¿no? En este ejemplo burdo para que la gente lo entienda, porque si no empezamos a hablar que la jurisprudencia, el efecto suspensivo, que la Corte, hacemos todo un merengue. Lo concreto es que la prueba, y usted lo sabe, en el ámbito procesal, la prueba es el ámbito objetivo donde se funda la demanda. Definime la causa de D'Alessio, la causa Ramos Padilla, mejor dicho. No lo puedo definir porque la verdad que no tengo elemento de prueba para definirlo. No tengo acceso al expediente. Pero no te resulta... Ramos Padilla sospecha que hay una organización no tengo integrada por un para servicio, porque no es ni abogado ni nada, con connivencia política y alguna suerte de apriete periodístico para montar... ¿Te resulta verosímil? Absolutamente. ¿Nos morimos y qué pasa? Yo creo que nos morimos y creo que nos vamos a encontrar con Dios. ¿Crees en somos de la misma edad, así que debemos haber pasado por el catecismo más o menos parecido, el infierno, aunque ya quedó abolido? Sí, pero yo me hice muy católico con el ejercicio de la medicina. ¿Mira? Sí, me hice muy católico con el ejercicio de la medicina, si bien
yo acompañaba, yo tenía una abuela que era muy católica y la pasaba todos los domingos a buscar a misa, la llevaba a misa. No lo sentía, no sentía la misa. Tampoco la siento hoy, soy creyente, soy católico, soy cristiano, creo en Dios y creo y me hice muy creyente en el ejercicio profundo de la medicina. ¿Pega la vuelta que si volvemos o no? ¿O es otro plano lo que viene? Bueno, ahí ya tenemos que tenemos que entrar en el plano de la ciencia y de la física, ¿no? La energía no se gana y se pierde, solo se transforma. ¿Viste que hay una película, no me acuerdo cuánto es, 21? Que dice que cuando muere... Bueno, por eso, uno ya tiene que abstraerse. Yo tengo una mente muy científica. Yo hace un rato le decía, yo no leo novela, yo leo medicina. Leo medicina permanentemente, me encanta, me apasiona. Le reclamaba a tu esposa la palabra, lees medicina, sos militar, tu esposa merece una sí, la verdad que sí. Bueno, hoy justamente discutíamos a la mañana mientras desayunábamos el tema del valor de la palabra en la política. Gracias por haber venido, Sergio. Por favor. Verte. Acordate que mañana nos vemos a las 6 en la radio, nos escuchamos. Y acordate que Radio La Red está en todos los dispositivos.